Ana María no la veo. Juan Guillermo Serna, ahí está conectado, perfecto. Y Samir. Listo. Bueno, no sé si Karen, pues tenías esta mentoría programada o si es que eres Ana María y entraste con otro nombre. Y lo mismo Forex, me gustaría saber si tú eres John Edinson o tu nombre. Hola Juan. Hola Forex. Eh, sí, hablas con John. Lo que pasa es que estoy tratando de cambiarlo. Como no lo había utilizado, no había utilizado el Google Meet, entonces estaba tratando de cambiar, Sí. pero no, ni siquiera estaba aquí intentando, pero sí, yo soy John. Y Ah, listo. qué pena, la persona que me llamó, yo le comenté pues que estamos haciendo digamos que estamos en la ruta, mi esposa y yo. Entonces le Ujú. comenté y él me dijo que no había problema que ella se uniera. Pues yo estoy en otra ciudad, yo estoy en Barranca, ella está en Medellín, entonces ella se unió también, ella es Karen. Ah, listo. O sea que me hace falta esa Ana María. Bueno, pero pues ya tenemos quórum y por respeto a las personas que ya están conectadas y a la puntualidad, ya podríamos iniciar. Listo, no hay ningún problema. Eh, Solamente nos quedaría pendiente esa persona. Bueno, por favor me confirman por el chat, por micrófono, levantando la mano, si están viendo bien mi pantalla y si me escuchan adecuadamente antes de iniciar, ¿vale? Sí, perfecto. Listo, perfecto, confirma Juan, Perfecto, Juan. listo, Sí, eh, señor. Samir también, Juan Guillermo y tú eres John, listo, y Karen también. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces, esta mentoría es semi personalizada. Había muchas solicitudes precisamente de este tema de listas ligadas, pilas y colas. Y antes de iniciar, quiero agradecerles porque muchos de ustedes pues me escogieron como el mentor que querían para esta capacitación. Entonces, muchas gracias por el botico de confianza, porque pues vamos a invertir 2 horas de su tiempo y la idea es que sea bastante provechoso. Entonces, gracias por ese voto, por elegirme. Me siento realmente, eh, digamos lo que halagado y contento por hacer parte de esta mentoría y esta capacitación. Bueno, entonces, para iniciar con pilas, listas ligadas, pilas y colas, es un tema grande, denso y extenso. Entonces, para empezar, es necesario que nosotros tengamos ciertos conocimientos previos o si no nos va a quedar muy difícil entenderlo. Necesitamos y por allá traten de echar cabeza y recapitular, yo sé esto, no sé esto, a ver cómo nos va. Necesitamos que todos tengamos claro los condicionales, cómo funcionan el if y el else. Si se cumple una condición, haga tal cosa. Si no se cumplen las condiciones anteriores, haga tal otra. ¿Listo? Debe estar check. Ciclos. Sabemos usar ciclos, for y while. For para recorrer listas o para recorrer strings o para recorrer X elemento y que haga en cada iteración algo. Lo mismo el while, mientras una condición sea verdadera, que se ejecute varias veces. Eso lo debemos tener claro. ¿Listo? Lo siguiente concepto que debemos tener claro antes de abarcar todo esto son las listas normalitas, las listas de Python, las listas que se definen con corchetes cuadrados, corchete cuadrado, 1, 2, 5, María, Juan, programación, esas listas normalitas de Python. Debemos saber cómo se crean, cómo se usan, cómo se eliminan datos, cómo se añaden datos, cómo se accede a los valores a través de los índices o a través de las posiciones, cómo se recorren. Ese tipo de métodos los debemos ya conocer. ¿Listo? Les estoy dando un medio recapitulado, un medio repaso de todos los temas para que vayan recordando un poquito. Y el otro concepto que debemos tener súper claro es programación orientada a objetos. Si queremos utilizar listas ligadas, pilas y colas, hay dos formas de, bueno, las pilas y las colas hay dos formas de usarla. La primera con listas y la segunda con orientación a objetos. Y por eso es importante tenerlo claro. Las listas ligadas sí o sí es programación a objetos. ¿Listo? Programación orientada a objetos. Debemos saber y recordar, recapitular por allá qué es una clase, qué es un objeto, qué son variables, cuáles son los métodos de una clase. Eso debería estar cubierto. Si de pronto tienen todos los 4 checks
y lo tienen claro, perfecto, van a entender mucho más rápido. Si de pronto hay algún tema que está como crudo, que no se preocupen, que yo trato de explicar las cosas, me gusta explicarlo todo demasiado dummy, eh, que se entienda bien. Y si hay algo que yo explique o que yo escriba en el código y no se entienda, porfa, de una me avisan, yo me remito a los conceptos y lo explicamos rápidamente. ¿Listo? Porque la idea es cubrir los temas y es amplio. Pero entonces vamos a ver cómo nos va. Sin embargo, tengan en cuenta esto, porque lo que vamos a ver parte del conocimiento de estos conceptos. Bueno, entonces, empezaremos con listas ligadas. ¿Qué son las listas ligadas? Las listas ligadas no son más que nodos conectados a otros nodos. Y ahí viene la pregunta, ¿qué se supone que es un nodo? ¿Cómo yo creo un nodo? ¿Para qué me sirve un nodo? ¿Cómo le digo a Python esto es un nodo? Así como en Python uno le dice esto es un número, esto es un flotante, esto es un string. ¿Existe algo que yo le diga esto es un nodo? Y no existe. El nodo no es un dato nativo de Python. Por lo tanto, tenemos que programarlo con programación orientada a objetos. ¿Listo? Vamos a hablar entonces primero sobre qué es un nodo. El nodo. El nodo, para poder entenderlo, tiene tres conceptos fundamentales. Vamos a decir de forma inicial que un nodo es como los puntos, ¿sí? Un punto, un vértice, un círculo. Y ese círculo apunta a otro círculo, más o menos como la representación que estamos viendo acá, como para ejemplificarlo, ¿sí? Estos circulitos son nodos. Y este nodo está apuntando a otro nodo, este nodo a otro, y este nodo puede que no apunte a nada, o puede que apunte a otro nodo adicional. Espérenme un momentico que yo no había sacado aquí mi tableta y la necesito para dibujar un par de cosas después. Entonces vamos a hacer de cuenta que es como si fuera un tren. Los vagones del tren son los nodos y las conexiones de esos vagones entre sí son como los punteros que están referenciando otros datos de esos nodos. Con esa representación o con esa idea en la cabeza, vamos a explicar ya más teóricamente cómo es que funciona. Resulta que los nodos tienen almacenado en su interior un valor, ¿sí? Ese valor va a estar almacenado ahí. Y ese valor es lo que vamos a decir que es un dato o es una data, ¿sí? Ese es el valor que está almacenado en ese círculo, en ese vagón. También va a tener otros dos conceptos que es siguiente y anterior. Como ese nodo está apuntando a algo, ese círculo o ese vagón está apuntando a algo, tenemos que saber a qué es lo que apunta, cuál es el siguiente y sobre todo también cuál es el anterior, porque por ejemplo, este vagón de acá o este nodo de acá, este círculo, apunta a este, pero el anterior es al que le están apuntando, que sería este, del que le apuntan, que sería este. Entonces, es importante con los nodos entender esos tres elementos. Primero, que es algo que me almacena un dato. Segundo, que está apuntándole a otro valor. Y tercero, que detrás de ese nodo puede que exista otro valor que le está apuntando a ese nodo. ¿Listo? El conjunto de todos esos nodos es lo que se llama una lista ligada. ¿Cómo es la estructura de la lista ligada? Porque tenemos nodos, cada nodo tiene un dato y cada nodo le apunta a otro dato. Esta es la estructura. El conjunto de los nodos es lo que se llama lista ligada. Hay varios tipos de listas ligadas. Esta es la sencillita y la que vamos a estar utilizando. Básicamente yo voy a tener un vagón que tiene un dato de lo que sea, no sé, María, Juan, programación, 3, 5, 8, 23, el dato que sea. Esto es un dato, tal cual como lo conocemos. Y adicionalmente hay una referencia al siguiente dato. Es otro dato de lo que sea. Y este dato también va a tener una referencia al siguiente. Y así sucesivamente como si estuviera formando un tren. Cada vagón va a ser un nodo. Dentro de ese vagón va a haber algo, no sé, podemos hablar de mercancía. Esa mercancía es el dato. Y la cadenita o el enganche que une cada vagón es la referencia al siguiente o al anterior.
Al final, pues vamos a tener un inicio, desde donde inicia la lista, y el final, que el final es cuando el puntero o la referencia al dato no le está apuntando a ningún lado. Hay un null. Bueno, esa es la idea de las listas ligadas. Es el conjunto de nodos que se apuntan a otros nodos entre sí. ¿Y esto cómo lo aterrizamos en Python? Para Python, como yo les comentaba, los nodos o las listas ligadas o las colas o las pilas no son datos nativos de Python. Tenemos que construirlos a partir de programación orientada a objetos. Y esa construcción implica conocer los conceptos de programación orientada a objetos, como es una secuencia de números o de valores o de datos, tenemos que recorrerlo a través de for o a través de while y ponerle condicionales en caso de que cumpla o no ciertas características, ¿sí? Porque, por ejemplo, si el nodo es el último, pues el apuntador tiene que estar en nulo, entonces ya hay una condición. Si yo quiero encontrar un valor, tengo que recorrer esa lista ligada y si encuentro X valor o si ejecuto un método, necesito que haga algo. Por eso ahí están vinculadas también las condicionales. ¿Listo? Y en el fondo, pues nosotros podemos modelar los otros dos conceptos a través de listas. Entonces, por eso les recapitulaba esos 4 conceptos fundamentales. Condicionales, ciclos, listas y programación orientada a objetos. Entonces, en la parte de los nodos, que solamente estamos hablando de nodos, por ahora, lo que vamos a hacer es crear una clase llamada nodo o node, si lo queremos utilizar en inglés, porque se utiliza a veces bastante los términos en inglés. Clase nodo. En programación orientada a objetos utilizamos la palabrita clave class para definir una clase. Una clase es como un esquema para poder generar objetos. Este es el método constructor y un nodo ya sabemos que tiene 2 elementos. Un dato que está almacenando y la referencia al siguiente dato, que lo estamos creando acá en nuestras variables de clase. Luego de que creamos esa clase nodo, lo que hacemos es crear los objetos. Le ponemos el nombre de nuestro objeto, del nodo, y instanciamos la clase nodo diciéndole cuál es el valor y cuál es el nodo siguiente. Esto lo vamos a ver entonces en Python para aterrizarlo y que entendamos mucho más con código cómo es que funcionan, ¿vale? Entonces, de la parte teórica no sé si tengan dudas. Creo que es muy conceptual la teoría. Si hay dudas, me avisan, me pueden interrumpir, levantan manito, habilitan micrófono, escriben, no hay ningún problema. Bueno, entonces aquí, ya que me pasé ¿cómo es que se llama? Colab. En el Colab lo primero que vamos a hacer es crear la clase nodo. Entonces, class, lo vamos a poner en español, class nodo. ¿Listo? Así se va a llamar mi clase y voy a crear mi método constructor. El método constructor tiene 2 valores, 2 parámetros o 2 atributos, que es el dato que almacena el nodo y la referencia al siguiente nodo. Ponemos los self para poder referenciar las variables de la clase. Listo. Creamos nuestra clase nodo. Acabamos de crear una clase nodo. Ahora lo que tenemos que hacer es crear un objeto de esta clase. Vamos a decir que mi objeto se va a llamar nodo 1. Ese es el nombre de mi nodo, ¿sí? Mi objeto. Y vamos a decir por ahora, a modo de ejemplo, que este nodo no tiene nada. ¿Vale? Voy a crear otro nodo. Voy a decir que tengo un nodo 2 y este nodo 2 sí va a tener algo. Lo vamos a instanciar de mi clase nodo y vamos a decir que va a tener el valor A. Bueno, pongámosle nombres, pongámosle Samir. ¿Listo? Samir. Y está haciendo referencia a nadie. Es un nodo solito que tiene un valor y no hace referencia a nada. ¿Listo? Vamos a crear otro nodo. Y este nodo le vamos a poner nodo 3. Va a almacenar un dato. Vamos a decir que va a ser Juan.
Y vamos a decir que ese nodo está apuntando o está referenciando a un nodo, al nodo 2. ¿Listo? Lo ejecutamos. ¿Qué estamos haciendo acá? Voy a abrir una pizarra, un Jamboard. Yo les voy a compartir aquí el Jamboard, no tienen que ingresar, no se preocupen. Ahí creo que les llega un mensaje o alguna notificación, pero aquí les estoy compartiendo el Jamboard para que veamos mejor. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Resulta que esto que hicimos, creamos un nodo que está vacío, un nodo 2 que tiene el valor Samir y que apunta a nada, y un nodo 3 que tiene el valor Juan y apunta al nodo 2. Entonces, básicamente eso es esto. Acá, entonces tenemos aquí, vamos a decir que este es el nodo 1, que no tiene nada, ni referencia ni valor. Vamos a decir que este es un nodo 2, que tiene el valor Samir y no apunta a nada. Y por aquí tenemos un nodo 3 y tiene el valor de Juan y está apuntando al nodo 2. ¿Listo? Eso es lo que traduce esto. Si se dan cuenta, el constructor necesita dos datos, dos parámetros, dato y siguiente. Dato es el valor que está almacenando y siguiente, si lo ponemos en términos técnicos, le estamos pasando a siguiente un objeto. Este nodo 2 es un objeto y se lo estamos pasando como un parámetro al constructor para instanciar un nuevo objeto. Nodo 2 es el siguiente. Entonces, a la larga, un nodo está recibiendo un dato cualquiera y un objeto de tipo nodo, ¿vale? Vamos a ver esto que tiene adentro. Le voy a poner nodo 1. Está vacío, no me muestra nada. Le voy a poner nodo 1 punto. No me Profe, sale nada. Sí, cuéntame. te interrumpo. ¿Me puedes aclarar, porfa, este verbo de instanciar? ¿A qué te refieres específicamente? Listo, claro que sí, Juan. Yo tengo, ¿tú has hecho galletas o has visto cómo hacen galletas? Que uno pone una masa, saca un molde y el molde lo pone en la masa y saca una galletica con ese molde. Qué ¿Sí? rico, claro. Listo. Ese molde es una clase. Sí, Y cuando yo pongo el molde en la masa, esa masita que tiene la forma de ese molde es una instancia de mi molde. Es decir, es, es, es como un elemento derivado de mi clase. sí, No sé si quedó mejor con esa analogía. O como cuando sacamos fotocopias. Vamos a sacar una fotocopia, tenemos un documento original y las fotocopias son instancias de mi documento original. súper claro. ¿Listo? Perfecto. Entonces, por eso estamos utilizando esta estructura. Nodo 2 es un objeto que derivó, que viene de la clase nodo. Y por eso esta es una instancia de mi clase. Bueno, nodo 1 no tiene nada. Estamos en blanco. Miremos qué tiene nodo 2. Nodo 2 aquí lo definimos, ¿no? Si yo le doy nodo 2 me trajo algo. Esto es una referencia en memoria y nos dice que esto es un objeto de tipo nodo. O sea que si hay algo ahí. Si yo le doy nodo 2 punto, vean que me trajo los atributos dato y siguiente. Le voy a dar dato. ¿Qué tiene nodo 2 en dato? Claro que sí, tiene Samir. Si yo le doy nodo 2 siguiente, ¿qué tiene? No tiene nada. No le está apuntando a ningún lugar. Hagamos lo mismo con nodo 3. Punto. Dato y siguiente. Nodo 3 si tiene algo. Vemos que ahí está la referencia. Es un objeto de tipo nodo. Nodo 3 punto dato. ¿Qué tiene dato? Debería traer Juan, ¿cierto? Perfecto. Y si le ponemos punto siguiente, me debería traer el nodo 2, ¿correcto?
Y recordemos que el nodo 2 es un objeto. Véanlo. Esto significa que el nodo 2 está acá. O sea, digamos que esta nomenclatura, digámoslo, esta estructura, está apuntándole al nodo 2. Y el nodo 2 es un objeto. Si yo le pongo, por ejemplo, ya sé que eso es nodo 2, le voy a poner punto, dato. ¿Cuál es el dato? De el nodo siguiente al nodo 3, o sea, el nodo 2. Samir. Perfecto. ¿Sí ven? Si yo le pongo siguiente, o sea, ¿cuál es el nodo siguiente al siguiente del 3? Quiere decir, el nodo 2 es el siguiente al 3. Y el siguiente al nodo 2 es ninguno. O sea que aquí no me debería traer nada, ¿verdad? Perfecto. Eso que acabamos de hacer es esto. Es este dibujito. ¿Listo? Vamos a cambiarlo un poco, como para meterle mano. Vamos a decir ahora que el nodo 1 ya tiene valores. Vamos a decir que el nodo 1 ya no es none. Vamos a decir que es una instancia de nodo. Le vamos a poner el valor de C y le apunta al nodo 3. O sea que estamos haciendo algo como esto. C y le apunta a 3. O sea que aquí, bueno, C no, yo estaba poniendo nombres, es que me acostumbré el ABC. Pongámosle entonces aquí, ¿quién está por aquí? Karen. Pongámosle el nombre de Karen. Ya le cambiamos el valor. Karen y le apunta a 3. ¿Listo? Entonces, regresémonos. Listo. Ahora, si yo le pongo nodo 1 que antes estaba vacío, vean que aquí no me retornó nada. Ahora me debería retornar precisamente la referencia al objeto. Nodo 1. Es una clase de tipo nodo. Un objeto, perdón, de clase nodo. Punto. ¿Cuál es el dato de nodo 1? Me debería mostrar Karen. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente al nodo 1? El nodo 1 siguiente es 3, ¿cierto? O sea que aquí me debería mostrar la referencia al objeto del nodo 3. Perfecto. Me mostró un nodo, pero no sé cuál es el valor. Dato, me debería mostrar lo que tiene el nodo 3 almacenado, que es Juan, ¿cierto? O miramos el ejemplo. El nodo 3 tiene Juan, el dibujito. O sea que démosle acá, enter. Listo, Juan. Miremos el siguiente. ¿Cuál es el siguiente de Juan? Samir, nodo 2. O sea que si yo le pongo aquí en vez de dato, siguiente, siguiente, dato, Samir. Perfecto. Pongámosle más siguientes. A ver qué sucede. No, pues ya no hay nada. Bien, ya no hay nodos, ya no hay valores. Ya me sale ahí un error. Si se dan cuenta de la estructura, yo empiezo en un nodo y le doy siguiente, 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 siguiente dato y lo voy recorriendo de esa forma. Nodo, el que yo quiera, siguiente, siguiente, siguiente hasta que llegue al final. Esa es la estructura que acabamos de hacer ahorita. Pero entonces si nosotros queremos más nodos, pues podemos empezar a hacer algo como esto. Voy a crear, por ejemplo, un nodo llamado cabeza. Y lo voy a instanciar pasándole el valor de, bueno, pongamos otros nombres. ¿Qué me hace falta por aquí de los que están conectados? ¿Dónde está la lista? Listo, nos falta John. Entonces vamos a poner aquí a John. Está mirando cómo se escribía. HN, ya. Listo. John. Tenemos ese nodo y vamos a decir que no apunta a nada. Esa es mi cabeza. Si yo quisiera, teniendo en cuenta esta estructura y esto que les mostré acá, esto que yo les mostré yo lo puedo resumir. Porque, por ejemplo, este nodo 2 es esto de acá. O sea que yo podría coger esto
pegarlo acá y omito esto. ¿Sí? Aquí yo creé el nodo 3 y dentro está el nodo 2. Fíjense. Yo podría hacer esto mismo varias veces para meter nodos dentro de nodos. Entonces vamos a hacerlo primero línea por línea. Bueno, ya se me acabaron los nombres. Le voy a poner María. Y vamos a poner nodo este de acá. Ahí estoy metiendo nodos dentro de, o sea, no nodos dentro de nodos, sino nodos de una vez referenciando a otros nodos. Quiere decir que este nodo, perdón, este nodo de acá tiene valor María y apunta a este nodo que tiene un valor John. Hagamos otro. Entonces, si yo quiero otro adicional, podemos decir que tiene el valor de José y que esto está acá. Creo que sí me faltó uno, ya. Y yo puedo seguir, y seguir, y seguir. Probemos esto. Si yo le pongo cabeza, me muestra que es un objeto. Yo le puedo poner cuál es el dato de cabeza. ¿Cuál creen que me debería mostrar acá? John, María o José. Si yo le pongo cabeza dato. Vamos a ver, José. Es este. El siguiente es este. Y el siguiente es este. Vamos a ver, si yo le pongo cabeza, punto siguiente, punto dato. El dato del siguiente debería ser María. Perfecto. Y si yo le pongo el dato siguiente, debería ser John. Perfecto. Si se dan cuenta, yo lo hice línea a línea porque yo puedo utilizar un for, yo puedo utilizar un ciclo. Yo no me voy a poner a escribir nodos manualmente. Si yo necesito 20, son 20 líneas y empezar a concatenar esto dentro de esto, dentro de esto, pues se me forma un revuelto. Realmente se complica un poco más. Entonces aquí vamos a crear una lista ligada apoyándonos precisamente de la creación de nodos usando for. Bueno, vamos a crear una serie de nodos inicialmente. Por lo tanto, entonces yo podría hacer algo así. Voy a decir que la cabeza está en none. ¿Listo? No tiene nada la cabeza inicialmente. Y voy a decirle que vamos a crear, bueno, aquí podemos utilizar números. Es como si yo aquí pusiera 1, 2 y 3. Voy a utilizar números porque es más fácil meter los números dentro de un ciclo con el range, solamente por practicidad. Sería algo así. ¿Listo? Solamente por practicidad voy a utilizar números para que quede más fácil. ¿Cuántos nodos creamos? ¿Cuántos se les ocurre? ¿5? ¿10? Recordemos que el valor máximo no se cuenta, o sea, ahí va a recorrer de 1 a 10. Vamos a crear 10 nodos. Y le decimos cabeza, la vamos a instanciar, le decimos que es un nodo, y aquí el valor de ese nodo va a ser el número que está recorriendo el foro, o sea, primero va a ser el 1, después el 2, después el 3, después el 4, y así sucesivamente. Y recordemos que acá es el valor de referencia. El valor de referencia, si se dan cuenta, es un objeto de la clase nodo. Por lo tanto, ese objeto de la clase nodo es este de acá. Este de acá que yo estoy instanciando. O sea que le vamos a pasar el cabeza. Listo. Vamos a ver cómo nos va. Pues no nos salió error. Parece que está bien. Quiere decir que él cogió el número 1. Y el número 1 lo usó para crear un nodo. El primer nodo el primer nodo tiene el valor 1 y no apunta a nada porque cabeza estaba en none, ¿cierto? Y ese nodo con 1 que no apunta a nada, se guarda en cabeza. Después coge el número 2, crea otro nodo con el número 2 y le apunta al nodo anterior, al que teníamos aquí guardado.
O sea que va a apuntar a el nodo previo creado. Luego coge el 3, crea otro nodo con el número 3 y le apunta al nodo anterior. Y así sucesivamente. Vamos a ver si eso es verdad. Pongamos cabeza. Bueno, pues es un objeto de tipo nodo. ¿Qué dato tiene? ¿Cuál creen que me salga acá? 1, 10, 10. Siguiente. Pongámosle varios siguientes. Siguiente, siguiente, siguiente. Dato. ¿Aquí cuál sería? ¿Como el 7? 6. ¿Listo? Y si yo quisiera verlos todos, pues yo no me voy a poner a hacer cabeza, punto, siguiente, 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 hasta donde calcule yo a ojímetro si funcionó. Pues más fácil, aquí utilizamos los while. Le vamos a decir que mientras cabeza, mientras mi objeto cabeza sea diferente de non, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ya es non, quiere decir que yo llegué al final, ya recorrí todo. Entonces él va a coger cabeza, punto siguiente, punto siguiente, punto siguiente, punto siguiente, punto siguiente, hasta que sea non, hasta que ya no encuentre nada más. Y le vamos a decir por ahora que me imprima el dato, cabeza.dato. ¿Listo? Recordemos que con los while es súper importante que esta variable se incremente, o si no, nos va a salir un ciclo infinito. Ahí está. Y ahí se va a quedar infinito mostrando 10. ¿Por qué 10? Porque es el primer valor, el que está en la lista de primero. Me muestra el 10 y otra vez 10 y 10 y 10 y 10 y 10 porque cabeza siempre va a tener algo. Entonces aquí tenemos que cambiarlo y decirle que cabeza, pues lo vamos como a incrementar. ¿Cómo lo incrementaríamos? Con siguiente. 10, 9, 8, 7, 6, ta, 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 ta. Si tuviéramos una lista de nombres, pues también podríamos realizarlo, sino que por utilizar rápido el range, lo creamos de esa forma. Podríamos, podríamos crear una lista de nombres rápidamente. Si queremos utilizar otro elemento, entonces pongamos Juan, pongamos María, pongamos Ricardo y pongamos Catalina. Y aquí voy a recorrer nombre y nombres. Y aquí le digo que una el nombre en la cabeza. Listo. Y aquí le digo que vamos a recorrer los datos. Ahí está. Catalina, Ricardo, María, Juan. ¿Sí? Aplica el mismo concepto. ¿Listo? Preguntas de esto de nodos. ¿Aclara mejor el panorama? ¿Se entendió mucho mejor o está todavía más enredado? Profe, en la parte de arriba, cuando ponías cabeza, 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 como tres objetos, hacíamos referencia al mismo, pues al mismo nodo. No. Este nodo, a ver, espérame, hagamos una cosa. Cabeza 1 para que se entienda un poquito más. Pues es que lo relaciono como con las variables y que tenga el mismo nombre. Eso, relacionarlo con las variables. El asunto es que aquí la variable va a almacenar un valor, pero el objeto está almacenando una referencia a otro objeto. Entonces es como si tuviéramos un objeto dentro de otro, pero a la larga es una referencia. No sé si te enredé más. Espérame a ver. Pues va a tener el mismo efecto que le pongas 1, 2 y 3 a que no le pongas nada. No, va a tener... esto es lo mismo que yo tenía antes. No sé si se nota la diferencia. Un nodo que tiene el valor de 1 y no apunta a nada. Un nodo que tiene el valor de 2 y apunta a cabeza 1. Y un nodo que tiene el valor de 3 y apunta a cabeza 2. Pero el asunto es que yo estoy reemplazando, como con las variables, estoy reemplazando esto dentro de esto. Es lo mismo, si te das cuenta. Las estoy como concatenando. ¿Sí? ¿Sí quedó mejor o te enredé? ¿O no entendí yo la pregunta? No, no, sí, sí. ¿Sí? Listo.
Bueno, entonces ahora, Hola, hola, ¿cómo estás? Qué pena, no sé si sea una pregunta tonta, pero tranquila, no te preocupes. en el while no entendí por qué comienza al contrario, empieza en 10 y después... Ay, es que ya no está. Bueno, empieza en 10 porque 10 fue el último valor que yo ingresé dentro del for, ¿sí? Es solamente por la estructura que yo tengo. Todavía no hemos visto ni pilas ni colas. Estamos viendo la estructura de los nodos. Pero es por la naturaleza del for que el último valor del for, que yo lo tenía antes como números, el último valor del for es 10. Por lo tanto, ese 10 va a quedar como acá, como cuando yo lo tenía, bueno, lo voy a volver a poner, como cuando yo lo tenía así. Mentiras. Era para no enredarlos. Esto va acá y esto va acá. ¿Listo? Mira, si te das cuenta, yo puedo seguir incrementando. 1, 2, 3. Y si yo pongo más, el primerito que va a estar acá instanciado va a ser el valor de 10. Y el valor de 10 va a estar referenciando a un objeto nodo que apunta al nodo 9. Y así sucesivamente. Es por la creación del for como la hice. Es para mantener esta misma regla y explicarles más fácil. No sé si me hice entender. Más o menos, no, no te preocupes. Bueno, o no nos preocupemos por los números, porque mira que yo aquí puse nombres, ¿sí? Y aquí también me los está imprimiendo. ¿Listo? Profe, ¿cuál es la funcionalidad de todo esto? La funcionalidad de todo esto es poder crear listas ligadas. Y también a través de estos nodos me permiten realizar colas y pilas con objetos. Y a la larga las pilas y las colas me permiten hacer simulaciones, me permiten emular comportamientos del control Z del teclado. El control Z del teclado, por allá en algún lado en memoria está guardado en una pila las acciones que hacemos. La reproducción de música cuando uno le da adelante o atrás, también son pilas y colas que están vinculadas. Por ejemplo, simulaciones de tránsito, simulaciones de empaquetamiento de archivos, todo eso utiliza en el fondo listas y colas. Y para entender listas y colas con objetos, tenemos que entender nodos. ¿Listo? Listo, súper Bueno. claro. Entonces vamos a crear ahora una lista ligada. Y la lista ligada también viene siendo un objeto no, una clase. ¿Listo? Vamos entonces aquí a abrir otro código, otra linecita, y vamos a crear una clase llamada lista ligada. Ya sabemos que la lista ligada, bueno, primero definamos el qué, el constructor, y le vamos a decir que va a tener una cola. Bueno, la lista ligada, ¿qué necesita? Ya no estamos hablando de nodos que tiene un valor y que tiene un apuntador a una referencia a algo. Estamos hablando aquí de que la lista ligada ya va a tener la cola para saber en dónde termina, o le podemos poner también cabeza, algún elemento que me permita saber en dónde está. Pongámosle cabeza. ¿Listo? La cabeza que inicialmente va a estar en none. Y va a tener un tamaño. Self.tamaño. Inicialmente va a ser 0. Entonces, toda lista que yo cree va a tener cabeza non, no va a tener nada, y va a tener un tamaño de 0. Inicialmente no hay absolutamente nada. La podemos dejar si queremos así. Y si yo voy a crear una lista, mi lista, le podemos decir que va a ser lista, una instancia de mi clase lista ligada, perdón, sí, y muéstreme mi lista. Mi lista es un objeto de la clase lista ligada, pero si yo le pongo punto cabeza, pues no tiene nada. Y le pongo punto tamaño, pues tampoco tiene nada, está en 0, no tenemos nada hasta el momento. Tenemos que empezar a crear los métodos que me permitan añadirle valores a esa lista.
Entonces, nuevamente, programación orientada a objetos, tenemos que definir un método que nos permita entonces añadir valores. Entonces, podemos llamar el método, no sé, añadir o unir, tal vez, unir. Cuando nosotros unimos valores, ¿qué necesitamos? Un dato. Cogemos un dato y lo metemos en la lista, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. Necesitamos un dato. Y como yo les comenté que la lista es un conjunto de nodos que se apuntan entre sí, ese dato que yo le estoy enviando va a ser un dato que va a estar almacenado ¿en dónde? En un nodo. El nodo va a almacenar el dato que reciba la lista. Espero no confundirlos con los conceptos, pero ya lo vamos a mirar. Por lo tanto, en unir yo voy a vincular nodos. O sea que dentro de unir yo tengo que instanciar un nodo. Y a ese nodo pues ya sabemos que va a recibir un dato y que inicialmente pues no va a apuntar a nada. ¿Sí? Quiere decir que cuando ejecutemos este método de unir, lo que vamos a hacer es enviarle un dato y ese dato me va a servir para crear un nodo que inicialmente no le va a apuntar a nada. Vamos a crear un objeto dentro de un método de la clase lista ligada. Bueno, vamos a ver entonces. Aquí empezamos a tal vez medio complicarnos un poquito porque yo tengo que garantizar unas cosas. Y lo que tengo que garantizar es que si en mi cabeza, si en la cabeza de la lista ligada hay o no hay información. Si hay información, mejor dicho, si no hay información, el nodo que entra va a ser la cabeza. Y si hay información, el nodo que entra va a ser, ¿cómo se los explico? No sé si con una gráfica mejor. A ver, pongámonos acá otro dibujito. Listo. Entra un dato. Entonces yo le digo el dato A. Ay, escribiendo con el mouse. Entonces yo tengo el dato A. Listo. Este dato A yo se lo voy a enviar al nodo. ¿Listo? Si ese nodo, se lo voy a enviar aquí a un nodo. ¿Listo? Y entonces este nodo va a almacenar inicialmente A y una referencia a nada. Entonces vamos a decir aquí none. Epa. ¿Listo? Cogí el A y tun, lo metí en el nodo. Y este nodo tiene que hacer parte de la lista. Por lo tanto, si mi lista que inicialmente no tenía nada, si en la lista esta posición, voy a decir que aquí no hay nada, si está completamente vacía, mi cabeza va a ser este nodo. ¿Sí? Porque necesito ordenar los nodos de alguna forma y ese orden se da en una lista. Entonces tengo que verificar si mi lista está vacía, el nodo que ingresa va a ser la cabeza. Y si no, pues vamos a crear como una variable auxiliar llamada posición para que ese nodo se vincule en algún lugar. ¿Sí? Yo lo voy a ordenar dentro de unir. No es unir y él verá qué hace, sino yo tengo que decirle en dónde lo voy a unir. Y pues inicialmente va a ser cabeza y a medida que vayamos incrementando se va a ir uniendo poco a poco. ¿Vale? Más o menos por ahí va el tema que nosotros tenemos que empezar a analizar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tenemos que poner el condicional. ¿Listo? Aquí va. Si la cabeza... ¿Listo? Recordemos que cabeza es una variable de clase. Si mi cabeza es igual a nada, no tengo absolutamente nada, entonces la condición es precisamente que la cabeza sea igual al nodo que yo acabé de crear. Esto es esto. ¿Listo? Que si no tengo nada, y mi lista está vacía, este nodo váyase a la cabeza. Esto es esto.
esta condición. ¿Listo? Y caso contrario, vamos a crear una variable que nos permita como de alguna forma recorrer estas posiciones. ¿Listo? La podemos llamar como queramos. Voy a ponerle posición. O bueno, posición actual, digamos. Va a ser igual a la cabeza. ¿Listo? El valor de cabeza es el que yo necesito. Si no hay nada, mi cabeza va a ser el nodo. Y si ya hay algo, mi cabeza va a ser una variable auxiliar que me va a permitir añadir ese valor dentro de mi lista. ¿Listo? Por ahí creo que alguien mandó un mensajito. Voy a revisar rápidamente. Profe, yo levanté la mano Ya. para hacer una Sí, pregunta. ya, Samir está levantando la mano. Cuéntame. Profe, una consulta. Es que, digamos que esta ahí la entiendo, pero me falta como una parte y es que él tenía entendido que para empezar a hacer la lista, los datos principales que necesitaba saber era la cabeza, digamos, Ujú. y en ese mismo término la cola o el último. Y la forma, digamos, la forma en la que la tenía estructurado era validar pues, cuál es la cabeza, si hay cabeza, y si no, para asignar cabeza y cola de una vez para poder identificar más fácil eso. Pero veo que en este ejemplo no es necesario. Es que depende del modelamiento. Yo puedo crear la lista ligada con cabeza y tamaño, o como tú dices que con la cola también. El Eh, tamaño me haría referencia como el número de elementos que tiene, sería como un acumulador. exactamente, exactamente, tal cual. ¿Sí? Ah, ok, listo. ¿Listo? Pero depende del modelamiento, o sea, la funcionalidad es la misma. Y si ustedes googlean y buscan clases de lista ligada, les va a aparecer de pronto con otros nombres o con otras clases, no, otros métodos, o de pronto con diferentes variables. Lo importante es entender cómo se podría construir para añadir esa lógica en objetos. ¿Listo? Listo. Aquí solamente vamos a crear un método porque hay muchos y por temas de tiempo, de pronto no alcanzamos a mirar el resto y nos toca revisar los otros conceptos. Pero sí, es más por eso que tú dices, Samir, que te comento. Listo, entonces miremos qué pasa. Yo le estoy poniendo una variable auxiliar llamada posición actual. Y esa posición actual se tiene que ir moviendo, porque a medida que yo vaya metiendo nodos, esa variable tiene que ir avanzando. ¿Listo? ¿Recuerdan cómo es que nosotros avanzábamos por aquí con el while? Con algo así. Incrementábamos la cabeza. Eso es lo que vamos a hacer acá. Y en este caso sería así. While, mientras que mi posición actual, punto siguiente, exista. No le voy a poner nada. Quiere decir que mientras esto exista, o sea, mientras yo me pueda mover, y mientras mi posición actual se pueda mover, lo que vamos a hacer es que la posición actual, démosla acá, va a ser igual a la posición actual siguiente. ¿Listo? Es decir, si posición actual se puede mover, esa nueva posición va a ser la posición actual. Es como un contador que yo voy moviendo dentro de mi lista. Y como yo la estoy moviendo, pues yo puedo hacer referencia a la posición actual, punto siguiente, y le voy a pasar el nodo. Si esta línea está dentro del igual, listo. Entonces, si no tengo nada, si mi cabeza está vacía, le digo que el nodo que acabo de crear es mi cabeza. Si ya hay información, pues tengo que empezar a moverme, posición actual siguiente, ¿sí? Primero le digo la cabeza cuál es y me empiezo a mover. Y mientras yo me pueda mover, voy a ir guardando en la variable posición actual las referencias a siguiente. Y cuando llegue al final, pues mi posición actual va a ser el nodo que acabo de mover, que acabo de añadir, que acabo de crear. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Y finalmente, pues tenemos que añadirle, cambiarle el tamaño. Porque si yo añadí un nodo, más igual a 1, le estamos incrementando en 1.
Listo. Solamente vamos a crear este método por temas de tiempo. Pero yo puedo añadirle calcular tamaño, visualizar los datos, borrar los datos, limpiarlos, buscar un valor. Yo puedo añadirle los métodos que desee, pero si se dan cuenta, todo es estructurado en objetos. Estructurado en objetos, no, programado con objetos, ¿sí? Teniendo en cuenta estos métodos de estas variables de cabeza, tamaño y también los de los nodos, porque los nodos, este siguiente es una variable del nodo, no de mi lista, sino que aquí como lo estamos instanciando y estamos creando un nodo, pues podemos utilizar esos métodos. Perdón, este método, siguiente. ¿Listo? Vamos a ver. Yo por aquí había creado, no mentiras, todavía no había creado nada. Mi lista. Y vamos a decir que mi lista es una instancia de lista ligada. Listo. Si yo le pongo mi lista, perdón, mi lista, sí es un objeto tal cual. Le decimos cabeza, perdón, mi lista punto, cabeza. Cabeza, pues no hay nada. Tamaño, pues tampoco. Entonces lo que podemos hacer es añadir datos. Unir datos. Bueno, le hubiera puesto añadir. Es que le hice el feo por la ñ. ¿Qué dato vamos a unir? Pongamos, no sé, Python. Vamos a unir Python. Listo. Parece que ya lo unió, no nos salió error. Vamos a unir otro dato. Mi lista, sí, punto unir. Digámosle programación. Listo, la unió. Entonces, este Python entra al método unir. Me voy al método unir. Aquí entra Python. Creamos un nodo con el valor Python que le apunta a nada. ¿Listo? Y si la cabeza es igual a none, el nodo va a ser igual a la cabeza. Y efectivamente, está apuntando a none. Por lo tanto, se ejecuta esto y omite el resto. Y se aumenta el tamaño en 1. Luego le dije programación. O sea, entra programación acá, crea un nuevo nodo con el dato programación, que inicialmente no le apunta a nada, y luego verifica la cabeza. En este caso, la cabeza, en la iteración anterior, la cabeza ya tiene un nodo porque ya se ejecutó esto. Como ya se ejecutó esto, ahora mi cabeza, pues no va a ser el nodo que yo acabé de crear, sino el siguiente. Por lo tanto, posición actual va a ser la cabeza. O sea, aquí va a estar Python. Programación, perdón. Y programación me muevo. No me puedo mover más. Es el siguiente. Pues lo que hago es, en esa posición actual, voy a guardar el nodo que acabo de crear con el valor de Python. E incremento el valor en 1 de programación. Y así sucesivamente. Si yo empiezo a unir más valores, televisión. Ahora miremos, ¿qué hay en mi lista? Mi lista punto tamaño. Debería traerme 3, ¿verdad? Uy, ¿cuántos puse? Miremos los valores. Ah, es que creo que se me quedó el ejemplo anterior algún valor. Bueno, miremos a ver. Mi lista punto. ¿Cómo hacemos para mirarlos? Cabeza, miremos cuál es la cabeza. Es una clase de tipo, un objeto de tipo nodo. Miremos entonces qué tiene. ¿Cuál es el dato de la cabeza? Python. ¿Y cuál es el dato? El siguiente. Siguiente dato. Programación. Siguiente dato. Es que ejecuté 2 veces programación. Por eso es que me salen 4. ¿Listo? Si se dan cuenta que estoy visualizando datos de esta forma y no debería ser, sino que aquí uno puede empezar a decir, bueno, si yo quiero ver todos los datos, pues tengo que crear un método que se llame, no sé, iterar o visualizar o mirar, ¿sí? Y sería pues muy sencillo. Como hagámoslo a modo de tenerlo ejemplo, iterar. Iterar no necesita nada, solamente necesito que me muestre la información. Pongámosle visualizar. No, mentira, si necesitamos un while. Necesitamos algo similar a esto. ¿Sí?
Pero bueno, voy a ir dejando esto por acá. No voy a terminar este visualizar, pero pues ya tienen como ciertas herramientas de cómo funciona y de cómo yo puedo empezar a añadir objetos, ¿sí? Así es como funciona la lista ligada. Voy a hacer un corte así un poquito medio absurdo para pasarme a listas y colas, porque todavía nos queda una hora de mentoría y todavía tenemos dos temas por cubrir, ¿sí? No sé si de esto de la lista ligada tengan alguna duda. Básicamente aquí la lista que acabamos de crear para ejemplificarla en un dibujito. ¿Dónde está mi? Aquí está. Es básicamente que yo voy creando los nodos. Entonces tengo aquí mi lista. Entró el nodo llamado Python. El dato, perdón. Llegó un nodo, almacena Python y luego busca y dice, uy, no hay nada. Guardo Python acá. ¿Sí? Llegó otro valor. Entonces llegó el valor de programación. Llegó otro nodo. Venga, yo guardo programación. Y este nodo, como ya hay datos, pues lo que vamos a hacer es almacenar acá. Y ya sabemos que estos son referencias, ¿no? O sea, a este está referenciando a este. Llega otro valor, entonces por ahí teníamos televisión. Televisión. Llega otro nodo. Venga, yo le guardo televisión. Ya hay información, entonces como ya hay información, recorro Python, uno, recorro programación, otro, y este está libre, o sea que yo lo guardo acá. Televisión. Y todos son con referencias. Por lo tanto, si yo pongo la lista, punto, cabeza, me va a mostrar, bueno, punto cabeza, punto dato, me va a mostrar Python. Si yo le pongo punto siguiente, punto dato, me muestra programación. Punto siguiente, punto dato, televisión. Y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, preguntas de listas ligadas y de nodos. Por ahí una manito arriba. Claro que sí, Karen. ¿Qué duda tienes? Profe, qué pena. Mi pregunta es más como técnica. Lo que pasa es que en las clases a nosotros, pues a mí me enseñaron pues a trabajar en Python, en Spider. Estoy Sí. tratando de ejecutar eso, pero no, pues como que me genera error. No sé si es que uno debe trabajar en ese programa. No, no necesariamente. Eso se puede en cualquiera. Para ejecutarlo en Spider, tendrías que tener las dos clases. Bueno, hay varias posibilidades, pero digamos que la sencilla es tener esto, la clase nodo, debajo la clase lista ligada. Y debajo deberíamos tener las instancias de esas de esas listas ligadas. Entonces sería algo como así y como así. Sería algo así para que te funcione. Es posible dividir esto porque yo puedo poner esto en un solo archivito llamado lista ligada y lo traigo como una librería. Lo mismo con nodo. Pero entonces tendrías que tenerlo así. Primero la clase nodo en Spider o no sé, en Visual, en PyCharm, en PyScripter, lo que ustedes estén utilizando. Anaconda, qué sé yo. Clase nodo primero. ¿Por qué primero clase nodo? Porque aquí lo estamos usando. Aquí estamos instanciando nodos. Luego va la clase lista ligada. Y luego instanciamos listas ligadas, que esas listas ligadas instancian nodos. Mira a ver si te funciona. Si no me avisas y yo les puedo compartir el código o un archivo o alguna cosa. Vale, sí, señor, gracias. Listo. Bueno, dudas de lista ligadas y de nodos. ¿Todo bien? Listo. Como les comento,
solamente creamos un método, pero yo con las listas ligadas puedo crear muchos más. Buscar, eliminar, borrar, bueno, anyway, cualquier cantidad de valores que podemos realizar ahí. Con los nodos sí es solamente, esto es casi que un estándar. Bueno, entonces, nos quedan todavía por cubrir otros temas. ¿Listo? Vamos a hablar sobre pilas y sobre colas. Entonces, conceptualmente, las pilas lo que me permiten hacer es una colección de datos de forma lineal. Tanto las pilas como las colas, yo las puedo trabajar con orientación a objetos, como lo veíamos, o sea, podemos crear clase pila, clase cola, creo el constructor, qué parámetros recibe, qué me retorna, cuáles son las variables de clase y empezar a crear los métodos, ¿sí? Ahorita me gustaría mostrarles de pronto cómo sería con objetos, a ver si alcanzamos, pero también lo podemos hacer sin objetos. En Python, pues serían las listas. Yo puedo trabajar las listas como si fueran pilas o como si fueran colas, teniendo en cuenta la lógica de cómo funciona cada concepto y utilizando los métodos adecuados. Ya lo vamos a ver. ¿Qué es una pila? Una pila, como estamos viendo en el ejemplo, yo tengo un montón de libros, uno encima del otro, ¿sí? Yo estoy ordenando mi biblioteca o estoy ordenando mi cuarto y empiezo a sacar cosas, objetos y pongo encima de mi repisa uno encima del otro. El último que yo pongo, si es una lista grande de libros, pues yo no voy a coger aquí de primerazo, por ejemplo, este y lo voy a sacar, porque fijo de aquí para arriba se me caen. Siempre en las pilas, el primer elemento que yo pongo va a ser el primer elemento que yo saque. Ese es el principio del LIFO o la definición del LIFO, que es last in, first out. El primero, el último en entrar es el primero en salir. Este fue el último libro que yo puse, ¿sí? Pongo este, luego pongo este, luego pongo este. El último que yo puse fue este. Y es el primero que sale. Aquí tenemos que tener claros varios métodos, sean con listas o sean con objetos. Entre ellos, remover datos, añadir datos, buscar, eliminar, limpiar, tal cual como con las listas ligadas, pero aquí ya tiene un orden, ya tiene una estructura específica, ¿vale? Aquí podemos visualizar un ejemplo un poco más didáctico, en donde yo tengo una pila vacía. Voy a añadir un elemento. Ese primer elemento va a estar acá. Añado un segundo elemento, va a estar acá. Vamos a decir que yo saco ese elemento. Quiero sacar un elemento, no saco ese, quiero decir sacar, ¿sí? Sacar un elemento automáticamente va a sacar este. Añadir un elemento, añadir el morado. Sacar un elemento, saca el morado. Aquí yo no tengo que decir cuál entra, bueno, tengo que decir el dato que entra, pero cuando le digo sacar, siempre voy a sacar el que está arriba, en la parte superior. Bueno, el que entró de último. Así es como funcionan las pilas. Con las colas, pues es un concepto que yo creo que muchos hemos tenido que hacer siempre que vamos a un cajero, a un banco, a un restaurante, ahorita con la pandemia, hasta incluso ir a la tienda a comprar el pan hay que hacer colas y uno tiene que esperar. En este caso, está basado en el principio de FIFO o en el concepto FIFO, que quiere decir que es first in, first out. Es decir, el primero en entrar es el primero en salir. En la fila, uno va a un banco y se respeta la fila. La primera persona que llegó es la primera persona que atienden. Usted va a un concierto y si madrugó, acampó y llegó a las 4 de la mañana porque es su grupo favorito y llegó de primero, usted es el primero en entrar. Si alguien le cogió la tarde y llegó a las 5 de la tarde, 6 de la noche, y el grupo se presenta a las 7, 8, pues usted llegó casi que de último, usted es el último en entrar. Bueno, también debemos utilizar métodos y lo podemos utilizar sea con listas ligadas teniendo en cuenta los conceptos, es decir, ya cuando yo una un elemento, tengo que verificar que uno el elemento con cierto orden o cuando saco un elemento que saco o el último en el caso de las pilas y el primero en el caso de las colas. Por lo tanto, está basado en esa estructura
de las listas ligadas, o lo podemos trabajar con solamente listas sin orientación a objetos. También dentro de las colas es posible añadir unas prioridades. Por ejemplo, cuando uno está haciendo fila en un centro médico esperando a que lo atiendan y de pronto llega alguien de urgencia, no, un accidente está súper grave, pues no va a respetar la cola, tiene prioridad. Y eso se puede modelar también con colas. O las personas de tercera edad que llegan a un banco, pues así haya una fila de 10 personas, si tiene tercera edad, si es cliente frecuente, si es amigo del vigilante, no mentiras. Pero es posible tener como ciertas prioridades dentro de las colas. Sin embargo, si hay 3 personas de tercera edad, que los 3 son clientes frecuentes y que los 3 conocen al vigilante, pues ahí sí lo siento, porque el primero en llegar es el primero que lo atendemos. Bueno, esos son los conceptos de pilas y colas. Ahora eso, ¿cómo funciona y cómo se modelaría en Python? Vamos a mirar algunos ejemplos. ¿Dónde está mi...? No, este es mi tablero. Aquí está. Listo. Yo puedo utilizar listas y colas sin orientación a objetos. Y fácilmente puedo crear una variable llamada pila. Y eso es una lista. Y ya, tengo una lista vacía. Recordemos que las pilas, ¿cómo funcionan? Entonces, yo voy añadiendo elementos y se van poniendo en un orden específico. El primero que entra va a quedar como abajo. Entonces yo podría decir pila. ¿Recuerdan los métodos para trabajar con listas? Hay un método llamado append que me permite añadir valores. Entonces yo le voy a añadir un valor que sea celular. Y si yo quiero visualizar mi pila, ya tengo celular. ¿Eso? Yo quiero añadir otro valor. Pues hagámoslo aquí abajito. Celular. Portátil. Elementos tecnológicos. Listo. Ahí lo añadí. Y así puedo seguir sucesivamente. Nevera. Iba a decir tecnológicos. Bueno, es una nevera inteligente. Listo. El primero que yo puse fue celular. El segundo portátil. El tercero nevera. Entonces, vamos a hacer de cuenta que esto lo vamos a girar 90 grados y me quedo arriba nevera, luego portátil y luego celular. O sea que me quedó algo así. Bueno, hagamos un dibujito aquí. La pila. El primer elemento que yo añadí fue portátil. Perdón, celular. Entonces, añadí celular, va para acá. Después añadí portátil, va para acá. Y después añadí nevera, va para acá. Si yo voy a sacar un dato, tengo que sacar obligatorio, si estoy trabajando con pilas, este valor. ¿Sí? Cuando saco, quiere decir que lo elimino o lo paso a otra lista. ¿Cómo se eliminan valores con listas? ¿Cómo eliminamos este último valor? Por allá hay un método de las listas llamado pop. Si ejecuto pop, me retornó nevera, porque ese fue el dato que él eliminó. O sea que si yo ahora quiero imprimir mi pila, me debería mostrar celular y portátil. Saqué nevera, lo llevé para otro lado, lo que sea, y me quedó portátil y celular. Aquí está. Básicamente, si vamos a trabajar pilas con listas, que es lo que estoy haciendo para no complicarlos con la orientación a objetos, necesitamos tener y hacer uso adecuado de append y de pop. Añadir datos y eliminar, pop lo que hace es eliminar el último valor que yo acabo de ingresar, que está en la parte superior en este caso, suponiendo una visualización vertical. ¿Listo? Ese valor de nevera, pues yo lo podría almacenar en otro lugar o moverlo para otra lista, que es más o menos así lo que nos pide el reto número 4.
Si vamos a trabajar, por ejemplo, con colas, voy a crear una cola que sea una lista y también pues vamos a añadirle valores. Entonces voy a decir primero que me muestre la variable cola. No hay nada. Y luego pues cojamos a la cola y le ponemos valores. Pongámosle en este caso, no sé, pongámosle superhéroes. Batman. Luego vamos a añadir a Superman. Y luego vamos a añadir a Iron Man. Y pongamos otro. Pongamos al Capitán América. Y ahora imprimamos cola. ¿Sí? Yo los añadí de esta forma. Batman, Superman, Iron Man, Capitán América. Con las pilas yo tengo que eliminar el primer valor. Bueno, el último valor ingresado, el que está en la parte superior. En las colas yo tendría que eliminar o sacar este primerito. ¿Sí? Entonces ahí lo que nos tocaría hacer es uso de otro método. En este caso es el método delete. Bueno, una alternativa. No mentiras. Pongamos el método delete. El método delete, esperen, me acuerdo, el método delete me permite eliminar por índice. Sí. Pero tengo aquí una confusión un momento. ¿Por qué delete? Déjenme, yo hago una consulta aquí rápido. ¿No remove? No. Dime. No, que si no era remove. Ah, ese. Es que hay remove, está clear, remove, pop, sí. Es que delete me permite eliminar con un valor. Y remove me permite eliminar con, ¿qué dice la documentación? Un valor. Creo que es un índice. Creo que remove no es el que le permite con un dato como tal. Es que hay uno que permite con un dato, pero nosotros tenemos que recorrerlo es con, bueno, Sí, aquí creo lo que es podemos eso. poner con valor. No me acuerdo si es remove o delete. Vamos a poner Batman. Sí, remove elimina de esta forma. Quiero revisar el delete. Estoy confundido con esas dos y iba a mirar la documentación. Bueno, ahí saqué el primero. Si yo utilizo delete, y pongámosle Superman, no creo. Ah, es deal. Sí, y aquí le pongo el 0. Ay, muera ahora. No, yo quiero mirar la documentación, pero la oficial de Python. Bueno, sé que hay un método para eliminar a través. Remove utiliza el valor, que era lo que estábamos haciendo ahorita aquí. Remove. Por los índices se puede utilizar de otra forma. Bueno, el pop me coge el último. Deal. Aquí está. Pero... Ah, ya, es la sintaxis que la tenía mal. Listo. Deal, cola, si era cola. Deal, cola 0. Y ahora aquí imprimamos nuevamente cola. Me debería mostrar solamente Iron Man y Capitán América. Ahí está. Listo, era deal. Pero no me acordaba la sintaxis. Listo. Entonces, aquí es importante, si se dan cuenta, yo estoy uniendo los valores en el mismo orden. O sea, yo estoy utilizando append y append va a unir valores así como así. Lo único a tener en cuenta y fundamental es cuando quitamos valores. En el caso de la pila es con pop, que pop siempre va a eliminar el último. Y en el caso de la cola, yo podría también utilizar el método, el deal, para eliminar el índice número 0. Y de esa forma tratar de emular el comportamiento de la cola o de las pilas, pero utilizando listas en este caso. Esa es una forma y me va a funcionar. Si yo hago los ejercicios de esta forma, pues técnicamente funciona, no hay ningún problema.
El asunto es que también se puede hacer con orientación a objetos, y ahí es donde nosotros tendríamos que crear una clase lista, una clase cola, perdón, pila, una clase cola, y empezar a mirar esas opciones, ¿sí? Hagamos una, como a modo de ejemplo. Bueno, es que tendríamos que crear el método constructor, el agregar y el eliminar. Y es un poquito más complejo. Hagámoslo. Bueno, sí, hagámoslo. Entonces, clase pila. Def, constructor y self. Uy. Listo. Entonces ya sabemos que está basado en las listas ligadas. Entonces necesitamos, en este caso, lo podemos llamar cabeza o lo podemos llamar top, porque nosotros necesitamos saber cuál es el valor que está encima de la pila, porque el que está encima es el primero que va a salir. Entonces, cualquiera de los dos valores lo podemos poner, cabeza o top o superior, no sé, el valor que con el que ustedes se sientan más cómodos. Inicialmente, pues no va a tener un top y un tamaño igual a 0. Es la misma estructura de las listas ligadas, el constructor. Y ahora tenemos que empezar a añadir valores. Me voy a traer el método de añadir valores o agregar. Yo creo que queda mejor agregar. Unir no, agregar. Voy a traer este método, porque vamos a utilizar esa misma estructura. Aquí está. Listo, voy a cambiar el método. Agregar. Suena como mejor, agreguemos un dato. Unir. Unir suena como a pegar. Entonces, vamos a agregar un nuevo dato. El nuevo dato va a estar almacenado en un nodo. Se instancia el nodo. Y si ese nodo, bueno, aquí ya no sería cabeza, sino sería top. Lo voy a copiar. Aquí sería top. Listo, aquí ya nos cambia. Porque no es none. Aunque si el top existe, sí, hagámoslo de esa forma. Si el top existe, quiere decir que los otros valores van a ir encima de ese top. O sea que mi nodo siguiente va a tener el valor de mi top. ¿Sí? Lo mismo que hicimos acá, de que guardábamos como en una variable, vamos a hacer eso. Y el top va a ser el nodo. ¿Sí? Yo ingreso un nuevo valor. Ese valor se almacena en el nodo y este nodo va a ser, si ya existe un top, ese nodo va a ser mi nuevo top. Y el top anterior, pues va a ser el nodo siguiente, o sea, como si bajara una posición, como si lo corriéramos, ¿sí? Y si no, pues el top va a ser el nodo que acabamos de crear, ¿no? Si no hay nada, mi top va a ser el nodo que acabamos de crear. Listo, y nos queda aumentar el tamaño. Esto ya no lo necesitamos verificar. Ya solamente es ampliar el tamaño. Listo. Hagamos un ejercicio así sencillito. De pila. Entonces vamos a crear una pila. Pongámosle, bueno, pongámosle héroes. Héroes va a ser una pila que va a tener, vamos a instanciar, vamos a instanciar es pila, no lista ligada. Pila, ¿listo? Entonces ya sabemos que héroes, pues inicialmente va a ser una clase, un objeto, perdón, de tipo pila. Héroes tiene un tamaño, bueno, tiene un top, que en este momento no tiene nada. Tiene un tamaño, que en este momento es 0. Y lo que vamos a hacer es agregar valores. Agreguémosle entonces el valor Superman. Listo, lo agregamos. Agreguemos otro dato. Agreguemos los que teníamos arriba. Superman. Primero pusimos Superman. Después pongamos Batman. Después agreguemos otro dato que sea Iron Man. Habíamos puesto. Listo. Agregamos 3 en este orden. Superman, Batman y Iron Man.
Quiere decir que Superman está abajo, encima está Batman y encima está Iron Man. ¿Listo? Porque estamos trabajando con pilas. Aquí ya importa el orden. Bueno, sin orientación a objetos y con listas también importa el orden, al momento de que nosotros estemos eliminando los datos. Como yo no puse más métodos, pues no tengo forma de visualizar los datos. Me tocaría con el siguiente. Héroes.top. Top ya sabemos que es un nodo. Por lo tanto, ¿cuál es el dato del top? Me debería mostrar, en teoría, ¿cuál? Iron Man, que fue el último en entrar, va a ser el primero en salir. Iron Man. Nos quedó bien. Miremos cuál es el siguiente. Debería ser Batman. Perfecto. Y el siguiente debería ser Superman. Pongámosle otro siguiente. No, pues ya no tenemos nada. Y si le pongo dato, pues ya me sale error. ¿Listo? Tal cual como con las listas ligadas, nosotros tendríamos que añadir más métodos. El método eliminar o el método retornar un dato o el método conocer el top o el método limpiar o el método lo que queramos. Hagamos el ejercicio de las colas, ¿vale? También con orientación a objetos. Entonces vamos a crear la clase cola, el constructor debería traerme como lo de arriba, init. Hagámoslo una pequeña variación, hagámoslo basado en listas, ¿sí? Bueno, datos, pongámosle, no, es que no quiero confundir datos. Bueno, pongámosle lista. ¿Sí? Voy a crear basados en una lista. Igual el funcionamiento va a ser el mismo. Y tamaño va a ser igual a 0. ¿Listo? Inicialmente va a estar en blanco. Con la cola, bueno, se utiliza comúnmente en inglés el de queue, de queue, y en el caso de español sería cola y como encolar. La verdad no me gusta mucho cómo suena encolar, pero bueno. Cuando nosotros encolamos o añadimos un dato a la cola, ¿qué necesitamos? El dato. Lo mismo que teníamos allá. En este caso, como lo estoy haciendo basado en listas, pues no vamos a instanciar ningún nodo. Solamente le vamos a decir que a mi lista vamos a insertar o hacerle un append, que también es posible, el dato que yo estoy enviando. Y lo va a insertar en la posición 0. Lo que pasa es que el método insert yo lo puedo utilizar para decirle el índice y el dato, perdón, el índice en el cual yo quiero agregar ese dato. Entonces, si yo uso append, claro que en este ejemplo nos daría lo mismo. Si yo uso append, por aquí arriba estaba. Hemos escrito muchas cosas. Si vea que append me une los valores al final. Celular, portátil, nevera. Celular, portátil, nevera. Aquí yo todos los voy a poner al principio. Celular y luego se va a correr todo. Celular y entra portátil. Y luego se corre todo. Nevera, luego portátil y luego celular. O en el caso de que yo utilice append, pues debo tener mucho cuidado al momento de crear los métodos de mostrar datos o de recorrerlos. ¿Listo? Que esa es la otra opción que podamos utilizar. Con insert, en la posición y el dato que yo quiero, que el dato en este caso es el que está mandando el usuario con el método. Y nos queda ampliar el tamaño, ¿no? Más igual a 1. No es más. ¿Por qué lo hice con listas? Porque es más sencillito. Porque es un código más ligero y más fácil. Aquí no estamos instanciando nodos, pero la lógica es la misma. Es para mostrarles que se puede con listas, que se puede con nodos y, perdón, que se puede con listas sin objetos, que se puede con listas con objetos y que se puede con los nodos también en objetos. Entonces, hagámoslo.
Bueno, este como es más sencillo, hagámoslo el dequeue, el desencolar. Suena raro, la verdad. A ver. Cuando nosotros desencolamos no necesitamos nada, porque siempre, siempre, siempre el primero que entró va a ser el primero en salir. O sea, que vamos a coger el dato, este en mi lista, y le vamos a hacer un pop. Y el tamaño lo vamos a disminuir. Sería menos igual a 1, ¿no? Y ya, no necesitamos más. Es más ligerito, más entendible. Entonces, vamos a crear, bueno, ya no más superhéroes, ¿qué hacemos? Animales. Vamos a crear una cola de animales. Ya sabemos que podemos verificar qué tipo de dato es. Entonces, animales es un objeto de tipo cola. Si le pongo el punto me aparece la lista. En este caso está vacía. Si le pongo entonces el tamaño me va a mostrar 0. Y si le pongo encolar, vamos a añadir entonces perro. Vamos a añadir varios. Uy, perro, gato, caballo, conejo, tortuga y pez. Uy, pez. Listo. Encolemos todo eso. En teoría, ¿cómo nos debería quedar? Pasémonos al super tablero. Si estamos en una cola, ya sabemos que el primero en entrar es el primero en salir. Entonces, si están entrando por acá y esta es mi salida, pues en teoría el primero es perro. O sea que perro, bueno, llegó perro, perro nos quedaría acá. Esperen, estoy pensando en la lógica. Si mal no estoy, perro nos quedaría acá. Y pez nos quedaría acá. No, mentiras. Ya me estoy confundiendo con la pila y la cola. El perro fue el primero en entrar. Lo lógico es que sea el primero en salir. Claro que sí. Perro y pez. Vamos a ver cómo nos va. Animales. Punto. Punto lista. Ay, no salió. El primero, sí, todo se va corriendo hacia allá, uno a la derecha, porque estamos añadiendo todos los valores en la posición 0. Y estamos encolando la información. Entonces, perro entró primero, perro está acá. Claro, es como si aquí estuviera la fila del banco. Y todo desde esta posición se empieza a añadir. Todos los valores entran acá. Sí, estamos bien. Aquí tenemos nuestro cajero del banco. Y todos los animales van llegando acá. Y van corriendo la posición, van ampliando. ¿Listo? El primero en entrar fue perro, fue el primero que lo atienden. Luego llegó el gato, fue el siguiente que lo atienden. Y así sucesivamente. Eso es para mostrarle otras opciones que se pueden hacer. Bueno, si yo quisiera ponerlo con nodos, pues también lo podríamos hacer. Pero es para mostrarle como las variaciones. Pienso yo que esta forma, a través de listas, es un poquito más sencilla. O ya la otra, que sería utilizando netamente listas, con los métodos de tener cuidado. Bueno, aquí en vez del append, pues podríamos utilizar el insert con el 0, el pop, el append solito, el remove si conocemos el valor, o el deal utilizando los índices. ¿Listo? Bueno, no sé si con esto tengan preguntas. Traté de resumirlo rápidamente como con los conceptos más importantes y tratar de explicar gráficamente en qué consiste cada uno. Ya, el dibujito ya estuvo. Yo donde tengo mi cámara, aquí está. ¿Listo? Preguntas de esto, dudas, inquietudes. ¿Todo bien? ¿Mejoró? ¿Les aclaré conceptos o los enredé más?
Lo que pasa es que yo tenía unas dudas puntuales sobre las clases y los métodos que estaban dentro de la explicación del Moodle, Ah, de la ok. plataforma. Pues si quieres lo miramos. Sí, sí, no hay problema, sí. No sé si algún compañero tenga alguna pregunta sobre esto, porque Sí, no. vemos si hay más dudas. Bueno, voy a mirar aquí en mi Moodle. Espérenme, yo ingreso. Tengo acá el código, así que se lo puedo pasar por el chat. Ah, listo, listo, envíalo. Si ahí lo puedes compartir por el chat, sería genial. No sé si el límite de caracteres que tenga. Ah, bueno, voy entrando aquí en mi Moodle. En cuanto al reto, porque pues es posible que la mentoría la hayan deseado por el tema del reto, no se compliquen tampoco, muchachos. Si el reto hubiera dicho usen objetos, usen listas ligadas, usen pilas con orientación a objetos, listo. Pero no explica. Solamente dicen, en mi caso me tocó el de el navegador para guardar el historial de navegación y que el usuario pueda darle atrás o adelante y actualice las pilas. Y yo lo hice sin objetos, yo lo hice netamente de esta forma. Yo lo hice con esto, con listas solitas, ¿sí? Si ya necesitan por X o Y motivo el tipo de dato, la estructura, limitaciones, necesitan ya orientación a objetos, háganle. Pero no se compliquen de pronto tanto con esa forma. Igual sí es importante conocer el concepto, ¿no? Como les comenté también, ustedes pueden buscar, si desean más información, ustedes pueden buscar teoría de colas y detrás de la teoría de colas, eso es solo modelamiento. De hecho, estoy organizando un taller práctico para mostrar el uso de las colas en modelamiento, para hacer un modelamiento de colas, para calcular tiempos de espera, para calcular tiempos de servicio, y todo eso se aplica. En un banco, ¿cómo hacen para saber cuántos clientes llegan y cuántas cajas necesitan para tener unos tiempos de espera establecidos específicos y no perder clientes? Ahora, en temas tecnológicos, cuando yo envío un paquete de datos a través de la red o cuando llega una petición a un servidor, el servidor está recibiendo peticiones de muchos lados y esas peticiones van llegando en cola. Yo las tengo que atender y el servidor las tiene que atender rapidísimo, de tal forma que no genere esperas, no genere tiempos largos, pero respete como esa llegada, entre comillas, de las peticiones. Sea con servidores o sea con envío de paquetes de datos, yo tengo que analizar muchos temas de pilas y colas para esos escenarios de modelamiento. ¿Cuántos megabytes recibe? ¿Cuántos megabytes está perdiendo? Porque no es capaz de atenderlos adecuadamente y que la información llegue adecuadamente o las peticiones de los servidores también. Tanto en escenarios reales que uno está haciendo fila como en escenarios tecnológicos aplica el modelamiento de pilas y colas.